Buenos días, profesor. Hoy con Megumi voy a hablar sobre los triángulos oblicuángulos y cómo se resuelve. Triángulo oblicuángulo. El triángulo oblicuángulo es aquel donde ninguno de sus ángulos interiores es recto o igual que 90 grados. Los tipos de triángulo oblicuángulo, según la medida de sus lados, son los siguientes. Isósceles. Dos de sus lados miden lo mismo y el otro es distinto. Escareno. Todos sus lados y ángulos interiores son diferentes. Equilátero. Sus tres lados y sus tres ángulos interiores miden lo mismo. Asimismo, de acuerdo con la existencia o no de un ángulo interior obtuso, se puede distinguir. Actángulo. Todos los ángulos son agudos, es decir, miden menos que 90 grados. Obtusos ángulos. Uno de los ángulos interiores es obtuso, es decir, mide más que 90 grados. ¿Cómo se resuelve? El teorema de Pitágoras lo utilizamos para resolver triángulos rectángulos, pero también lo podríamos aplicar para triángulos obtusángulos siempre y cuando estos triángulos se pueden dividir en triángulos rectángulos más pequeños que estén incluidos en el oblicuángulo. Ya que no se puede resolver directamente por el teorema de Pitágoras, el triángulo oblicuángulo generalmente se resuelve mediante las leyes de senos y cosenos, así como el que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo suma 180 grados. Existen 4 casos. 1. Se conoce el lado y los ángulos adyacentes. 2. Dados dos ángulos y el ángulo comprendido. 3. Dados sus tres lados. 4. Dados dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Ley de senos. En un triángulo oblicuángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. En todo triángulo oblicuángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, es decir, la ley de los senos es la relación entre los lados y ángulos de triángulos no rectángulos. Como son los oblicuángulos, simplemente establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y ángulos en un triángulo dado. Para usar la ley de los senos necesita conocer ya sea dos ángulos y un lado del triángulo, o dos lados y un ángulo opuesto de uno de ellos. Para el primero de los dos casos usamos las mismas partes que se utilizan para probar la congruencia de triángulos en geometría. Pero en el segundo caso no podríamos probar los triángulos congruentes dadas esas partes. Esto es porque las partes faltantes podrían ser de diferentes tamaños. Esto es llamado el caso ambiguo. Ley de coseno. En un triángulo actángulo, el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto del producto de ambos por el coseno del ángulo que forman. Es también conocida como una generalización del teorema de Pitágoras. Para utilizar la ley de cosenos en la resolución de problemas, es necesario entender que la podemos aplicar cuando tengamos los siguientes dos casos. 1.
Tener todos los lados y no tener un ángulo en común. 2. Tener dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. La ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuángulo, cuando ya sean las medidas de dos lados y la medida del ángulo incluidos son conocidas, o las longitudes de los tres lados son conocidas. En cualquiera de estos casos es imposible usar la ley de los senos porque no podemos establecer una proporción que pueda resolverse. Muchas gracias.